Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Bienvenidos. Bueno, yo en principio quiero deciros que lo prometido es deuda. Y digo esto porque yo prometí a mucha gente de Jumilla que Juan José López Martínez, iba a decir Juan, para mí es Juanjo, volvería. En el año 2013, por estas fechas aproximadamente, estuvo aquí. Y después hubo mucha gente que me preguntó cuándo iba a volver este hombre, cuando volvía el hombre de las regresiones. Yo prometí que tan pronto como fuera posible volvería, y me parece que fue desde septiembre del año pasado aproximadamente, le tenemos echado el lazo y hemos conseguido que venga hoy. Entonces, estamos de enhorabuena. Me voy a extender poco, creo que todos lo conocéis. Se trata del doctor Juan José López Martínez, especialista en terapia regresiva y en medicina de urgencias. Ha trabajado a lo largo de su vida, que yo conozca, 30 años en el servicio de urgencias del Rosell, luego creo que está en el hospital de Santa Lucía, que es el que de alguna forma venía a intentar sustituir al Rosell, que parece ser que ahora se quedan los dos porque con los dos no es suficiente. Estas son las últimas noticias que tengo. Cuando yo el año pasado os lo presentaba, os decía que llevaba a su cargo, a lo largo de su carrera, algo así como 3.000 regresiones. Ahora creo que está a punto de alcanzar las 5.000. ¿Qué más os podría decir de él? Pues es que ya porque me podría poner a hablar aquí de él y no acabar. Yo el año pasado, bueno, en el 2013, quiero decir, cuando lo presenté, apenas lo conocía, había leído su primer libro, estaba a punto de salir el segundo, ya lo tenemos aquí encima de la mesa, hace tiempo que salió, yo lo he leído también ya, y he estado un año con él al lado suyo, aprendiendo todo lo que me ha enseñado. Bueno, sigo aprendiendo, trataré de intentar seguir aprendiendo, y bueno, pues no puedo decir más que es lo mejorcito que me he encontrado en mi vida como estudiante, es lo mejorcito que me he encontrado. Así que aquí os dejo con el gran especialista en terapia regresiva, Juan José López Martínez. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por venir. Porque sin ustedes aquí sería imposible que yo estuviera aquí hablando de esto. No sé si a alguno de ustedes les llama la atención el hecho de que un hombre de ciencia como yo me atreva a hablar de algo que voy a hablar esta tarde que no es ciencia. O sea que si alguno tiene esa inquietud de que lo que yo digo no es ciencia, que ya se la quite, porque yo ya sé que no es ciencia. Podríamos hablar de la evolución de la ciencia. Y un paso muy importante que podríamos tener en cuenta es que a lo largo de la historia la ciencia siempre va detrás de la evidencia. Y muchas veces en la vida la evidencia no se puede negar. Imagínense que en vez de estar yo aquí esta tarde, estuviera un señor que llegara aquí, cogiera el micrófono como yo lo acabo de coger, se dirigiera a todos ustedes y le dijera: ¿saben una cosa? La sangre del corazón a los pulmones va por venas y de los pulmones al corazón va por arterias. A ustedes les daría la risa, porque todos ustedes saben que eso es así. Incluso sus hijos, sus nietos, en primaria, ya saben que eso es así. Pero ustedes se reirían de eso porque estamos en el siglo XXI. Si estuviéramos en el siglo XVI, y el que hubiese dicho estas palabras, en vez de ser yo, evidentemente, fuera el doctor Miguel Servet, pues entonces, en el siglo XVI, las consecuencias que le trajo decir eso fue que terminó en la hoguera, como hereje. Con este ejemplo, lo único que quiero hacerles comprender es que la ciencia siempre va detrás de la evidencia. Y en todos los tiempos ha habido personas que han tenido la evidencia o han tenido la suerte de observar la evidencia. Y ha sido tan fuerte para ellos, tan irrefutablemente cierta, que se atrevieron a afirmar lo que estaban viendo, que se atrevieron a afirmar lo que ellos creían. Y como digo, a alguno le costó la vida, a otro le costó la excomunión, etc. Fíjense que les he dicho que le prendieron fuego por hereje, o sea que quiere decir que la ciencia
ha tenido otro hándicap en su crecimiento y ha sido factores de tipo político y muchas veces también factores de tipo religioso. Bien, como les digo, lo que yo voy a hablar aquí no es ciencia al día de hoy, aunque ya la física cuántica ha dado sus pasos bastante importantes sobre este tema, sobre la demostración de esto, pero todavía no lo es. Y cuando me refiero a la demostración de esto, para hablar de terapia regresiva, primero vamos a situarnos. Vamos a situarnos en algo elemental. Todos ustedes saben que todos los seres humanos tenemos cuerpo y alma. Lo saben, ¿verdad? La aceptación de esto por parte de la Iglesia es aceptar el dogma de fe. La física cuántica ya tiene pruebas evidentes que es así. La terapia regresiva, como digo, no es ciencia, pero en los 17 años que llevo con ella, no he podido remediar mi condición de hombre de ciencia. Y toda investigación, que para mí lo es, aunque esté trabajando con ella, es investigación. Cualquier investigación que se precie, se tiene que basar mínimamente en tres pilares. Uno es la observación, otro es la experimentación y otro es la comprobación. Y estos tres pilares nunca los perdí de vista haciendo terapia regresiva. Verán ustedes cómo hay fases de la terapia regresiva fácilmente comprobables. Pero, aunque he seguido esos tres patrones, lo cierto es que para mí fue una sorpresa. O sea, ¿por qué estoy yo aquí? Pues miren, yo estoy aquí porque una vez, allá por el año 97, un empresario, un gran empresario en Cartagena, amigo mío, yo tenía un concepto equívoco de muchos empresarios, pensaba que se dedicaban a lo suyo, ¿no?, a sus finanzas. Pues un día 25 de diciembre me paró por la calle y así, como yo digo, sin anestesia y sin nada, me dijo: tú que eres médico, tú sabes que la muerte no existe. Claro, por ser la fecha que es, me fijé en su cara a ver si se había tomado algo. Pero no, es un hombre que no es de esos, es un hombre muy serio y es un sabio sobre estos temas, a pesar de ser empresario, es un gran estudioso de esto, ¿no? Bien, ahí empezó esa bola de nieve. Yo empecé a caminar por estos derroteros. Al principio de caminar por estos derroteros me fui con él porque él me dio un libro y entonces yo leí el libro, me fui con él a Madrid, al Escorial. Fuimos a un cursillo de 4 días de supuestamente terapia regresiva. Y digo supuestamente de terapia regresiva porque luego la práctica me ha demostrado que es mucho más que aquello, ¿no? En aquellos 4 días nos inculcaron la idea de que nosotros, haciendo unas técnicas de relajación, etc., podíamos... me confundo con el cable. No quiero coger el cable de aquí. Entonces, con unas técnicas de relajación podríamos provocar el estado regresivo en un ser humano. Y bueno, haciendo esa técnica de relajación durante 30 minutos, al final la persona efectivamente entraba en regresión. Pero hubo un mandato que nos dio este instructor, y era que en terapia regresiva, la terapia regresiva va desde el vientre de mamá hasta el momento actual. Bueno, como el que sabía es él, pues yo me vine aquí con esa copla, ¿no? Empecé a practicarla de forma muy tímida, tenía algunas pacientes, y efectivamente, yo hacía eso y las pacientes entraban en regresión. Y me contaban qué pasaba en el vientre de su madre, qué pasó en el nacimiento, etcétera, etcétera. Pero cuando digo me lo contaban, me lo contaban con todo detalle. Evidentemente, siguiendo mis principios de comprobación y de experimentación, yo me planteé que yo tenía que ser paciente, porque yo no entendía aquello.
Entonces, en aquellos tiempos, durante 10 martes seguidos, cambié mis guardias hospitalarias, las acomodé, y durante 10 martes seguidos me desplacé cada uno de esos martes a Madrid a someterme a la terapia que decía este hombre que era regresiva para vivirlo como paciente. Mi gran decepción fue que yo no entraba en regresión. Nunca entré en regresión durante esas 10 sesiones. E incluso las últimas 3 tomaba lo que después he podido saber que es una defensa del paciente, tomaba la defensa de dormirme. O sea que imagínense el número, ¿no? Yo llegaba a Madrid, me ponía en la camilla y al final me dormía, no decía ni pío porque yo no ni veía ni sentía. Y sonaba el despertador, porque ahí había un despertador de 60 minutos. Cuando sonaba, pues ya, yo abría los ojos y me decía, ¿qué? Digo, ¿eso digo yo? ¿Qué? Dice, que no has entrado en regresión. Digo, ya. Digo, ¿qué te debo? Dice, 18.000. Son las siestas más caras de mi vida, las que yo me eché en Madrid. Así como suena, ¿sí? Posteriormente todo fue rodado hasta que tropecé con el doctor Cavoli. El doctor Cavoli es un cirujano plástico de Argentina. Entonces este hombre practicaba desde hace ya muchos años la terapia regresiva. En exclusiva, había abandonado la cirugía del cuerpo, como él dice, y se dedicaba a la cirugía del alma. Yo no sabía nada de esto. No sabía que en la terapia regresiva el paciente podía ir a ver qué pasa en una vida pasada. Pero antes de conocer a Cavoli, y yo no sabiendo esto, cuando vi que mis pacientes entraban en el vientre materno con la técnica de Madrid, me contaban su historia y yo no entraba en regresión, ¿saben ustedes qué pensé? Que esto era una falsa. Esto era una farsa total, esto era falso, esto era la imaginación de los pacientes, esto se lo inventaba el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual decidí dejarlo. Este cable al final lo rompo, lo piso, no sé qué va a pasar con este cable. Con lo cual decidí dejarlo, ¿sí? Toma, aguántalo tú y yo si me voy me suelta y si eso me... Bueno, entonces, como digo, decidí dejarlo porque si yo no entraba, y yo soy un ser humano absolutamente normal, yo no soy ningún ser humano con capacidades especiales ni nada de eso, que es un mundo que rodea también a todas estas terapias, pues ya me quedaba una paciente, o 2. Y aquella tarde yo vi a aquella paciente que entró, me contó era la segunda vez que la veía, la tercera, me contó su embarazo, o sea, cuando ella era el feto, se me contó su experiencia en el vientre de su madre, con todo detalle. Con todo detalle quiere decir que le preguntas al paciente, cuando tu mamá se entera que está embarazada, ¿qué dice? ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona? ¿Qué piensa? Y te lo cuenta. A partir de ahí te cuenta todos los detalles. Bien. Yo lo tenía muy reciente esto. Y a los 3 días vino a verme su padre y su madre. Yo veía a su madre por un problema de columna, de artrosis y demás. Su madre, la mujer, pues, es de las clásicas personas que quieren entablar conversación y tal. Y cuando estaba yo haciéndole las recetas aconsejándole el tratamiento, ella me dice, hay que ver, doctor, qué bien le va a nuestra hija con esa terapia rara que usted le hace. Yo pensé, esta es mi ocasión. Esta es mi ocasión de poder demostrar a mí mismo que esto es falso. Con lo cual, sin mediar más palabras, me dirigí directamente a ella y le dije, ¿tú recuerdas cuando te quedaste embarazada? ¿Tú recuerdas que el médico te dijo esto, tú contestaste esto, te sentiste así, después fuiste a casa? Por cierto, una dirección que ellos vivían antiguamente, pero que yo no conocía el domicilio, me enteré en la regresión. Subiste allí y cuando subías, papá salió a verte y tú dijiste, papá, estoy embarazada otra vez. En fin, le conté todos los detalles. Yo esperaba en su rostro la expresión de que me dijera, pero esto qué rollo es, ¿no? ¿Qué está usted diciendo? Pero para mi sorpresa ella abrió mucho los ojos, se me quedó mirando y me dijo, ¿usted cómo sabe eso? Con lo cual, sí, yo recogí velas y empecé a pensar que igual esto era cierto. A partir de ahí,
seguí viendo pacientes, pero lo que hice fue procurar siempre que cuando venía el paciente, su mamá estuviera presente en la terapia. Esto fue genial, porque pude ver cómo la madre se emocionaba y muchas de ellas al terminar se dirigían a mí y me decían, pero ¿cómo es posible que mi hijo o que mi hija recuerde estos detalles que yo ya ni recordaba? Bien, todo esto me hizo retomar mi postura. Entonces, en aquel momento, yo seguía con lo que me habían dicho, la terapia regresiva desde el vientre materno al momento actual. O sea que para mí no existían vidas pasadas. No había visto ningún libro de ningún autor que hablara de regresiones a vidas pasadas. No sabía que existía, pues, por ejemplo, Albert de Rochas, que existía Brian Weiss, que existía Maureen Netterton, que existía la doctora Fiore, en fin, una serie de... o el doctor Groff. No sabía que existía ninguno de estos personajes, que ya habían publicado. Pero en España había llegado uno solamente traducido. Entonces fue cuando, precisamente con una señora de Murcia, una empresaria de Murcia, ella estaba trabajando conmigo. El problema que presentó en la consulta era una mala relación con su mamá. Estoy hablando de una señora, entonces tenía 53, ahora tiene 60 y muchos, y su mamá tenía 84. Y toda la vida habían vivido juntas, pero no soportaba a su madre. Trabajando en regresión encontró que el motivo de esa actitud inexplicable para ella estaba en el vientre materno, porque era hija única, su mamá se quedó embarazada soltera, en aquellos tiempos en la Alcantarilla, y todos sabemos aquí que entonces, en aquella época, eso era un deshonor, era una vergüenza. Total, que en el 8º mes de embarazo engancharon al novio en Barcelona. Digo engancharon porque fue toda la familia en busca del novio, y los casaron, que era lo que se hacía entonces. La vida fue tormentosa con ellos, ¿no? Pero el motivo era el siguiente. El motivo era que en el 5º mes intentó un aborto, su mamá. Pero, gracias a Dios, no fue positivo ese aborto, ¿no? Ella me lo describía con mucha tragedia. Hasta que pudo trabajarlo bien, vaciar aquellas emociones y, una vez que las vació, las palabras que dijo al terminar fue: si yo hubiese estado en esta situación, igual hubiese hecho lo mismo que mi madre. Entonces, esto me recuerda que tengo que desconectar el móvil. Para mí había terminado la terapia, su problema estaba resuelto. Yo como médico digo, bueno, ya está, pues venga, el alta. Dice, no, yo quiero que sigas viéndome, haciéndome esto, porque yo me voy muy tranquila a Murcia, muy relajada, tal. Total, que insistió mucho, quedamos al otro día, o sea, no al otro día, sino quedamos otro día. Y cuando llegó aquel día, a mí una cosa que me molesta mucho, que es perder el tiempo. Y yo me sentía con aquella paciente que estaba perdiendo el tiempo. Llegó, se sentó en el butacón, se reclinó, y yo en aquel momento me senté a su lado y tenía mi pensamiento en esto que les acabo de decir. Digo, esto es una pérdida de tiempo. Total, que le digo, bueno, mira, ve al vientre de mamá. Claro, como el problema del vientre de mamá estaba resuelto, el paciente, si va de segundas ya, se pasea allí como perico por su casa, porque ya todo está bien. Emocionalmente ya no hay carga emocional que solucionar, no hay disturbio emocional. Bien, una vez hecho eso, no sé qué le dije, porque yo no sabía ni qué decir. Y tampoco sabía lo que posteriormente he aprendido y sigo aprendiendo. Y es que en regresión entra el paciente espontáneamente. No hace falta hacer nada para que un ser humano entre en regresión. Lo único que necesita un ser humano para entrar en regresión es conectar con una emoción. Una vez que conecta con una emoción, lo que le pasa a este ser humano es que entra en estado expandido de conciencia, o no ordinario de conciencia, que de las dos formas se llama. Entonces, una vez que está en ese estado expandido de conciencia, ya está en estado regresivo, ya está en lo que se llama en psicología en el momento transpersonal, más allá de la persona. Bien, esto fue así, ella espontáneamente se fue. Y a mí me dio un susto muy grande, porque de momento estaba allí hablando conmigo, gira con los ojos cerrados la cabeza, como
haciendo una expresión como de que cuando alguien ve algo que le llama la atención, ¿no? Yo noté aquel gesto y le dije, ¿qué está pasando? Y me dijo que estoy muerto. Bueno, cuando me dijo que estoy muerto, que se muere por poco soy yo. Porque los médicos de urgencia, no sé si ustedes sabrán, que odiamos oír la palabra en el enfermo crítico cuando llega a urgencias, y esto la ciencia tampoco lo puede demostrar. Cuando llega el enfermo crítico, como diga que me muero, se muere. Y a los profesionales de urgencias no nos gusta oír que me muero. Esta no me dijo que me muero, me dijo estoy muerto. O sea, estuve a punto en ese momento de decirle, mira, déjate de historias, abre los ojos, esto se ha terminado, esto yo no sé lo que es. Pero ella se adelantó y me dijo, bueno, está todo el mundo muerto casi, viene por aquí un marinero que está muy agotado y este también se muere. Ahí me frenó, yo me quedé así como diciendo, bueno, ¿esto qué es? Se me ocurrió en ese momento, porque se me ocurrió, decirle, bueno, mira, ¿por qué no retrocedes 2 días antes de este momento? Y para mi sorpresa, ella empezó a hablar con una facilidad tremenda, empezó a explicarme todo. Bueno, me dijo, mira, es el año 1640, estoy muerto porque soy un niño, voy vestido de marinerito y me ahogo en un naufragio. 2 días antes me dice, es el año 1640, salimos de viaje en un barco, porque el motivo del viaje es que mi papá se dedica al negocio de las especias, etcétera, 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 todo esto. Cuando ella me cuenta todo esto, ¿sí? Y me dice que va en un barco, debido a mi afición a ellos, ahí se presentó mi plan. O sea, ya sé que el vientre materno es cierto, pero esto es inventado, por Dios, esto se lo está inventando esta mujer. Mi plan era el ideal. ¿Por qué? Porque me tiré 2 horas preguntándole por las maniobras del barco. La forma de atar, la forma de... Todo, cabos, velas, estuve preguntándole. Ella tenía una dificultad y era que como no conoce el lenguaje marinero, para decir una palabra, que con una palabra se nombra, una maniobra, ella me describía todo. Pero, repito, no perdió, o sea, no se equivocó ni en una sola respuesta. Con lo cual mi afán de pillarla pues se estaba desmoronando. Aquella mujer, yo no sé por qué, pero acertaba todo. Y ella en un barco no se ha subido en su vida. Y ya para terminar le dije, ¿dónde está tu papá y tu mamá? Y me dijo, están en la cubierta hablando con el comandante del barco, que es un día de sol espléndido y están de conversación. Y yo le dije, bueno, ¿tú me harías un favor? Y dice, sí. Digo, ¿por qué no te acercas a ellos y me transmites lo que están hablando? Y dice, sí, ahora mismo. La sorpresa fue que me lo transmitió, pero hablando en perfecto francés, no en francés de academia. Entonces yo no sabía lo que era eso. Hoy sé que es la xenoglosia y que no tiene más trascendencia. Cuando el paciente habla en un lenguaje que puede ser correspondiente a su vida pasada, no pasa nada. Decirle que habla castellano y punto, ya está. Pero aquella noche no te imaginas el susto que se me fue. Se me fue el susto porque yo aquella noche, no sé si ustedes lo entenderán, sentí mucho miedo. El miedo que siente un profesional cuando siente que algo se le está yendo de las manos. Yo no sabía qué pasaba, yo estaba desbordado. Empezamos a las 8 y terminamos a las 12 de la noche. Cuando terminamos la exploré neurológicamente a ver si tenía a ver si estaba bien esta mujer. Ella me dijo al terminar, oye Juanjo, ¿esto qué es? Y digo, no sé lo que es, tú sabrás. Esto pasó así y ya esa noche cuando ella se fue, yo me quedé hasta las 2 de la mañana ahí sentado en la consulta, dándole vueltas a esto, y ahí sí que tomé la determinación, esto lo dejo, porque esto no me lleva susto, o sea, me lo dejo. Cuando tomé la decisión de dejarlo, me tranquilizó mucho. Y a los 3 días mi mujer me dice que hay que buscar unos libros de texto de las niñas y tal, en fin, etc. Vamos a una librería allí en Cartagena, si alguno de Cartagena conoce aquello, era la que era Horacio Carabajal. Entro allí, hay unas escaleritas para subir arriba a buscar los libros de temáticas. Y mi mujer, yo recuerdo que ella andaba por allí y yo voy a subir, y al momento de subir es como que no quiero subir. Y vuelvo la cabeza y me quedo mirando una torre de libros a 4 metros, así metidos, que nada más se les ve el lomo. Y en ese momento me acerqué, porque yo sentía una cosa rara, y era
era una cosa absurda, porque era como que yo pensaba, si yo cojo ese libro, pues ya subo la escalera. Yo no entendía esto. Pero agarré el libro y cuando lo agarré lo veo y dice muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Así se me presentó el libro de Brian Weiss. Bueno, huelga decirles que aquella noche me leí el libro. Me lo leí porque yo necesitaba esto, yo estaba muy agobiado. Cuando me leí aquel libro, ¿cuál sería mi incultura en este tema, en esta terapia, en aquellos momentos? Que suspiré y dije, bueno, pues ya somos dos. Porque el libro, si ustedes lo han leído, trata de una paciente que espontáneamente se le fue a regresión. Esa es mi pequeña historia, ¿no? Salí buscando dónde estaba el rollo de esto, como hombre de ciencia, salí buscando a ver dónde estaba la capacidad de inventarse esto, pensando que todo era mentira, y por esa búsqueda hoy estoy aquí. Como ha dicho José Tomás, hoy estoy aquí gracias a Dios y gracias a todos los pacientes que han decidido ir a mi consulta. En el momento actual yo he visto un grupo en consulta nada más de 1.600 personas, a una media de 3 personas, o sea, de 3 regresiones por persona, pues andaron por las 5.000. El decirle este número no es porque yo quiera batir un récord, yo quiera presumir de nada. Es porque para estar aquí hablando de esto, que insisto, no es ciencia, necesitas la evidencia. Y cuando 1.600 personas de toda España se han presentado en mi consulta, y en momentos puntuales de la terapia todos dicen exactamente lo mismo, independiente de su origen religioso, independiente de su origen cultural, independiente de su origen social, pues va a ser que está pasando algo. Porque no quiero que 1.600 personas se pongan de acuerdo para venir a engañarme a mí. ¿Vale? ¿Sí? Tuvieran el valor de escribirlo y sacarlo a la luz. Yo ya me enteré, cuando ya conecté con mi maestro, con el doctor Cavoli, me enteré de la trayectoria de él, por supuesto, y ya me pude nutrir de todo lo que tenían publicado estos autores que les he nombrado antes, entre otros los que les he dicho. Hay muchos. Lo que pasa es que yo, por el efecto profesional, seguramente me agarro a los doctores, ¿no? Entonces, hay una lista muy extensa de ellos, gente con mucho prestigio, algunos de ellos catedráticos en psiquiatría, catedráticos en psicología, que se atrevieron en su momento a hablar de esto. Bien. Bueno, voy a meterme un poquito en el tema para que entiendan. Les he dicho hace un momento que la terapia regresiva es un estado expandido de conciencia. Cuando conectas con la emoción, entras en estado expandido de conciencia o estado regresivo. Bien. Cuando el paciente, un ser humano, está en estado expandido de conciencia, por cierto, que es un estado que ya está medido desde el año 2006 por el profesor Krakov, que es catedrático de física cuántica en San Petersburgo, aunque trabaja en la Clínica Mayo de Estados Unidos. Ya lo mide desde el 2006, o sea, hace ya casi 10 años que mide el estado expandido de conciencia con su famosa GDV. Bien, cuando el ser humano está en estado expandido de conciencia, ¿cuáles son los protagonistas que están en liza en ese momento? El alma y el consciente. El alma y el consciente tienen algunas diferencias entre ellos. El alma sabe qué pasó en el vientre materno, el alma sabe qué pasó en el vientre, en el nacimiento, el alma sabe qué pasó en el espacio que se llama entre vidas, que es el gran trabajo del doctor Michael Newton, y el alma sabe qué pasó en vidas pasadas. Todo esto lo sabe el alma. El consciente no sabe nada de esto. ¿Por qué? El consciente sabe de nosotros, su consciente